Un gusto poder saludarles a través de esta conexión en este día domingo. Estamos viviendo tiempos de muchas reflexiones importantes en nuestro país, desde el punto de vista sanitario, político, económico, y en este último tiempo también estamos hablando de gobierno. Ya hemos participado de algunos debates de precandidatos. Estaremos hablando de gobierno, parece que por bastante rato en nuestra sociedad chilena. ¿Qué esperará de nosotros el Señor en estos días? ¿Cómo reflexionar desde una perspectiva genuinamente cristiana, colaboradora y esperanzadora? Se está poniendo difícil la cosa. Y es por esta razón, además de otras que ya se han mencionado en las reflexiones anteriores, que creemos se hace necesario pensar, reflexionar respecto del reino de Dios en medio nuestro y con cada uno de nosotros, y cómo este reino se expresa en medio de nuestro país, marcando una diferencia de esperanza, optimismo y palabras proféticas. Quiere el Señor que podamos hablar temas de gobierno de acuerdo a nuestra perspectiva superior de reino. Hoy quiero invitarles a detenernos y a observar, quizás de una manera sorpresiva, un relato escrito por el evangelista Lucas, y este relato aparece en el capítulo 13 de su evangelio. Algunos de los textos también aparecerán en pantalla en un momento más. Miremos el contexto el cual precede a estas dos parábolas en las que quisiera detenerme hoy. Jesús acaba de vivir una experiencia muy desalentadora en una sinagoga. Es un día de reposo, un día sábado. Jesús se había puesto a enseñar en esta sinagoga y había allí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Lucas nos dice que un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse. No podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en sábado. El Señor le contestó: hipócritas. Parece que este líder representaba a un grupo mayor. ¿No desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Es después de esta narración que Lucas relata las siguientes dos parábolas que Jesús compartió a un grupo alegre y expectante, no a un grupo religioso. Es a un grupo alegre y expectante al que Jesús comparte las siguientes dos parábolas que aparecerán en vuestras pantallas. Entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en las 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Quiero compartir algunas reflexiones. ¿Qué relación hay entre la historia de la mujer sanada y liberada en un día sábado con estas dos parábolas? Debo reconocer que en otras oportunidades he leído las parábolas de manera independiente, sin detenerme en el contexto de la narración.
¿Será para que tomemos nota de la desconexión de la religiosidad de aquel momento con la compasión ante múltiples necesidades de aquel entonces? ¿Será que Lucas desea que sus lectores se autoexaminen? A lo mejor Jesús quiere que esta multitud, desencantada con la religiosidad del momento, pero maravillada y alegre de estar con Jesús, haga clic con el llamado a vivir la experiencia del reino de Dios. Este reino se está instaurando ya en la persona de Jesucristo. Aparece una pregunta pedagógica que hace Jesús. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Jesús quiere que sus oyentes, en sus diversas exposiciones y acciones, reflexionen en el reino de Dios. Jesús no lo define, solo lo compara. Jesús quiere que sus auditores descubran cómo es esa dimensión de reino, quién es el rey, cómo es su dominio, cómo se evidencia, etc. Cuando niño y pequeño, incluso cuando era adolescente, siempre pensé que el reino de Dios era el cielo y que era un tema para conversarlo en momentos de funerales o para cuando Jesús volviera a buscarnos. En estos días hemos reflexionado que el Evangelio es la buena noticia de un reino que ha comenzado a instaurarse en Jesucristo y que ya muy pronto se manifestará plenamente con su venida. Pero el reino ya está en medio de nosotros y por eso creemos que nuestra concepción y consecuencia con el reino de Dios nos permitirá observar, participar y aportar a la resolución de los grandes problemas que hoy tenemos en nuestro país. Esa es la buena noticia que comunicamos en Encuentro con Cristo. Entonces es saludable hacernos preguntas de reino. ¿A qué se parece y cómo podríamos también nosotros ilustrarlo? La sorpresa. El reino de Dios es tan sorprendente como una pequeña y diminuta semilla de mostaza. Nadie creería en su capacidad de transformarse. Una vez que germina, es una inmensa hortaliza en la que hasta pueden anidar las aves. Su crecimiento y logro produce sorpresa. A diferencia del poder del reino ostentoso, lujoso y enorme como el imperio de Roma y sus reyes delegados de aquel entonces, el reino de Dios es completamente diferente. Es comparable a una diminuta semilla de mostaza. Parte con lo pequeño, con lo insignificante, pero pronto se expresa en algo grande. Pensar en esta parábola nos inspira también a pensar en tiempo. La germinación y transformación de la semilla requiere de tiempo y por consecuencia, paciencia. Otra reflexión que quiero compartir con ustedes es el misterio del reino. Sí, este reino de Dios es misterioso. En la época de Jesús no era posible explicar con los argumentos de la microbiología de hoy cómo es que la levadura podía ejercer ese poder de crecimiento de la masa de pan. Sencillamente era un misterio. Lo mismo pasa con quien abraza el reino de Dios. Sin darse cuenta, el reino empieza a crecer en esa persona y lo impregna todo, todas las áreas de su ser. Es un misterio que hay que vivirlo para entenderlo, pero que nos habla de un proceso permanente. Ahora quiero compartir algunas aplicaciones del texto de las reflexiones anteriores. Mostaza y levadura. La mostaza en el huerto y la levadura en la masa son ejemplos de cómo es el reino de Dios. La diminuta semilla de mostaza podría ser comparable a los efectos visibles del desarrollo del reino en cada uno de nosotros, que lo ha impregnado todo nuestro ser, como la levadura. El reino se expresa en nosotros y desde nosotros como la mostaza en el huerto y la levadura en la masa. Ambas cualidades son necesarias. Si en nuestra espiritualidad falta una o ambas, corremos el riesgo de deformarnos, no transformarnos, al igual que aquellos líderes religiosos que criticaron a Jesús
por haber sanado a una mujer enferma y esclavizada por Satanás. Jesús los llamó hipócritas, personas que aparentaban ser lo que no son. Ellos aparentaban una devoción y militaban en una religión. En esa sinagoga no había levadura y sus líderes aparentaban expresar el efecto de la mostaza sin haber sido semillas. No podemos expresar el efecto sorpresivo de la semilla de mostaza sin vivir el efecto de la levadura. Ese reino transformador en nosotros, reino al que Jesús resalta como impregnador de toda la masa, de toda la vida. Sin esa levadura, nuestra expresión de reino es una farsa. Si eres seguidora o seguidor de Jesús, ¿cómo defines el reino de Dios de acuerdo a tu desarrollo integral? ¿Ese efecto de la levadura en ti? ¿Has crecido? ¿Estás creciendo? ¿Has identificado el propósito con el que Dios te ha creado? ¿Has visto cómo ese propósito se expresa en toda tu vida? Si eres discípulo o discípula de Jesús, ¿estás provocando el efecto sorpresa del reino de Dios en tu entorno? ¿Qué es lo que se ve en ti? ¿Eres una sorpresa para tu entorno? Vivir y ser parte del reino implica vivir la experiencia del arrepentimiento y desde ahí una nueva ética. Todo ello, aunque sea minúsculo, dará un enorme efecto. No puedo pasar por alto la obra misteriosa y particular del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Creer en esta comparación del reino y de Dios con el granito de mostaza es súper difícil hoy. Vivimos en medio de grandes solicitudes sociales, pero solicitudes de grandes respuestas y con urgencia. Todo lo que no sea contundente no provoca mayor interés. Cuesta creer que el granito de mostaza siga siendo el ejemplo comparable al efecto del reino de Dios hoy. Pero la historia de la humanidad nos demuestra que el evangelio del reino de Dios instaurado por Jesucristo sigue prevaleciendo de manera humilde, a veces invisible, pero ha sido capaz de permear culturas, transformar naciones, transformar sistemas perversos que propiciaban la esclavitud, el trabajo de los niños, la denigración e invisibilidad de los niños y las mujeres, la inequidad, el deterioro del medio ambiente, etc. El reino de Dios continúa expandiéndose y ha sido provocador de grandes sorpresas. Lamentablemente, algunas instituciones religiosas, más que sorpresa, han generado escándalo y decepción porque se han desconectado de estos dos principios esenciales del reino de Dios: ser permeados por el evangelio y expresarlo sorprendentemente. ¿Estás viviendo el reino de Dios con tu granito de mostaza? Si es así, siéntete honrada, siéntete honrado. Si estás por partir con un proyecto o un emprendimiento, ¿tienes también la convicción de estas dos parábolas? ¿Cómo esta convicción de reino puede brindarnos esperanza en este tiempo de gobernabilidad incierta? Cuando nuestro reino, comillas, nacional, está en un momento complejo y las nuevas opciones no convencen tan claramente a los ciudadanos chilenos. Aquí es donde aparece el efecto mostaza y el efecto de la levadura. ¿Crees, por ejemplo, en el poder de la oración y del testimonio del Evangelio en estos días? ¿Podrá esto generar algún efecto social? ¿Podremos, como la semilla de mostaza, sorprender? ¿Podremos, como la levadura, leudar nuestra sociedad, nuestra nación? Aunque a veces me cuesta, yo creo que sí. Nuestra sociedad necesita sorprenderse con este reino que crece misteriosamente. En la complejidad de problemas, por ejemplo, los problemas de la Araucanía, ¿han orado ustedes por el rol que juegan las semillitas de mostaza
reflejadas en aquellas pequeñas congregaciones fieles en las distintas comunidades mapuches? ¿Creen ustedes en esa semillita de mostaza que podríamos simbolizar con el testimonio de nuestros hermanos mapuches en sus respectivas comunidades? En nuestra gobernabilidad y a puertas del inicio del trabajo de los constituyentes, ¿han orado por alguna semillita de mostaza que esté por ahí para sorprendernos? A lo mejor el lugar donde tú estás es un fiel reflejo de nuestra problemática social. ¿Para qué te puso el Señor ahí? Para que sorprendas como Jesús ese ambiente y tu sorpresa provoque alegría como en la sinagoga donde recientemente había estado Jesús. ¿Qué tan impregnados de reino estamos aquellos que decimos ser seguidores de Jesucristo? Tengamos cuidado con culpar de todos los males de nuestra sociedad a un sector determinado de nuestra sociedad. Parece que la bofetada social de estos últimos años denuncian también que el efecto de la levadura en los cristianos no ha sido tal y por ende en nuestro país no pareciera estar reflejando el efecto de la semilla de mostaza. Hemos sido como aquella sinagoga donde una mujer enferma y atribulada casi pasa desapercibida de no ser por la intervención directa de Jesucristo. Nosotros asumimos nuestra misión desde abajo. Así es nuestro reino, parte desde abajo. Agradezco al Señor por tantos referentes de personas y movimientos que se han dejado leudar por esa levadura de reino y han sido fieles en proyectos como el granito de mostaza. Durante estos años, en Encuentro con Cristo, he visto en tantos de ustedes un desarrollo fiel y humilde, similar al efecto levadura del reino, y también en muchos de ustedes vemos el efecto semilla de mostaza en el lugar donde están. En varias partes de Santiago, en varias partes de nuestro país, incluso en el mundo, el espacio donde ustedes están no es el mismo espacio lúgubre que vive hoy nuestro país y todo el mundo, gracias a que ustedes están ahí, marcando una diferencia en honestidad, en integridad, dando trabajos dignos, teniendo una cultura hospitalaria, ayudando a quienes tienen distintos tipos de necesidades y respondiendo a los sorprendidos con la razón que les motiva a ser diferentes: honrar a Jesucristo. Los gobiernos pueden crecer, ser tremendas potencias, pero también pueden decrecer y fragmentarse. Sin embargo, el reino de Dios, con la humildad y sencillez de Jesucristo, sigue creciendo. Y creo que si somos fieles a esta reorientación de Jesucristo, hay esperanza para nuestro país. Creo que estamos prontos a que este reino de Dios se exprese plenamente con la llegada de Jesucristo. Mientras tanto, estamos llamados a impregnarnos cada día de este reino y hacerlo notar con nuestro anuncio y nuestras buenas acciones. Quiero repetir la lectura de estas dos parábolas. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús, al contar otra parábola, dijo: quien tenga oídos para oír, que oiga.